Dicen que fueron los aceros y dispararon al patrón. ¡Vamos! ¡Necesitamos más armas! ¡Tenemos a los aceros rodeados! Te quiero un pero esto es puro business, mija. Puro business, güey. Se siente que de su vientre salió un monstruo que le arrebató la vida a tanta gente. ¿Por qué no abortó doña Chabela? Y así nos hacía un favor a los aceros y al mundo entero. ¿Y qué no se suponía que ustedes iban a cuidar a mi madre acorde a su condición? Porque eso es a lo que aquí se dedica, ¿no me equivoco? Ella es la señora de la que te hablé. Es que es inofensivo. ¡Rebote! ¡Abre la puerta! ¡Rebote! ¡Apúrate! ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¡Pepe! ¿Cuándo pasó esto? ¿Tú sabías de esto? Perdóname, hermano. Yo no quería mostrarte esto. Piense una cosa. ¿Qué tal que ese man sepa toda esa olla que usted le montó a la novia y se la pille y pues le haga algo a usted? ¿No le da miedo? Escúchame una cosa, yo no le tengo miedo a nada. Y si Salvador se entera de esto en algún momento, ya el cuchillo está clavado. ¡Por derecho una llamada y no me han dejado hacer ni una! O cooperas o nos vamos por las malas. No saben con quién se están metiendo ustedes. No saben con quién se están metiendo, en verdad. Yo a Chabela no le tengo miedo. Igual te toca andar con mucho cuidado. Si los aceros regresan, me pueden matar. Esos infelices no te van a tocar ni un pelo. Mendoza me dijo que Chucho pidió información sobre mí. Y si no es para entonces ¿para qué? Chucho no pudo secuestrar a tu jefa porque está muerto, pues. Yo misma lo maté. Yo maté a Chucho Casares. Me parece a mí, Marcelo, a vos te gusta arrebatarle los hijos a sus padres. Mira, Marcelito, ¿eh? Sos un psicópata. Así te mato. ¡Ay, siempre te creíste superior a todo el mundo! Te creíste el cuento de que eras el bueno de la película, pero no. Todo es una farsa. Este hombre tiene razón, eres cruel y despiadado, Marcelo. Y te lo voy a decir con todas sus letras. El Teca Martínez era 1000 veces mejor hombre que tú. ¡Cállate! ¡Cállate, Rocío! Porque sabes perfectamente que el día que decidiste acostarte con ese nos pusiste la soga en el cuello a todos. Y no te quiero cerca de mi hija. Y si ella te busca y tú aceptas, te lo juro, que te mato. Y eso también es para ti, Casas. Mi hija, escucha bien, mi hija está fuera de este ¡Tu hija! ¡Mi hija! ¡Yo sabía que tu hija! ¡Tu hija! Bueno. ¡Tu hija! Sí, soy yo. ¿Se encontraron? Gracias, Dios mío. Sí, voy para allá. Era la policía. Encontraron a mi nieto. Te dije que no hicieras algo de lo que te pudieras arrepentir, Vicenta. Pues sí, pero no lo puedo evitar. Pues. Una muerte siempre se puede evitar. No, él se lo buscó. Me llevó al límite. Se metió con la memoria de mi jefa y eso tú sabes que es sagrado para mí, pues. Le dijo perra. Que se la gozó cada vez que la montaba. Que gritaba de placer cada vez que... Ya. No pienses en lo que dijo ese c... No te sigas atormentando. No lo podía permitir. Él violó a mi mamá hasta el cansancio. Como le hicieron a Araceli cuando la tuvo secuestrada. Yo estaba con el gallo de Salvador, pero pues fue Chucho el que estuvo ahí, insiste y insiste, pues, y me provocó. Yo lo maté. Yo maté a ese desgraciado. Tengo que decirte algo. Lo planifiqué todo muy rápido y pues no te puedo decir nada. Pero ahora con lo que está pasando y estando todo al frente de la gobernatura, pues es diferente. No sé qué hacer. Yo creo que tengo que echar todo hacia atrás.
¿Qué hiciste, Heriberto? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Habla, hombre. ¿Qué pasa? Secuestré a la mamá del policía Daniel Phillips. Y alguien te vio dispararle, aparte del gallo y Salvador. Pues es que no me vieron, pero su mamá y su esposa sí lo saben. Mira, ellas escucharon el disparo y yo estaba ahí. A ver si no piden tu cabeza. Ay, ¿pero qué estás diciendo, pues, hombre? Mira, no han dicho nada, no ha habido declaraciones a la prensa. Pues yo creo que sí se están preparando para atacarme. No sé si se están preparando para atacarte, pero algo extraño está pasando. Digo, el asesinato de un gobernador es una noticia mundial. ¿Y ahora qué voy a hacer? Siento que me van a matar. No lo digas ni de broma porque eso no va a pasar. Confías en mí. Yo te voy a proteger. Vas a estar bien. ¿Cómo que la secuestraste? Pero, ¿dónde la tienes? No me digas. ¿La llevaste al rancho? Bueno, ¿tú crees que soy un pendejo o qué? No. La secuestré porque pude un informe completo sobre Daniel Phillips y descubrí que tenía su mamá viva. ¿Pero me puedes explicar qué ganas tú secuestrando a la mamá del tal Phillips? Te volviste loco, Heriberto. Pues está la madre que todos creen que soy un pendejo. Por eso secuestré a esa mujer. Todo esto de Chucho y sus humillaciones. Harto de que cree que soy un incompetente y que nada más sirvo para taparle sus negocios sucios con los narcotraficantes. Mi plan era culparlo a él de ese secuestro. Culpar al gobernador de un secuestro. Pero, ¿cómo ibas a lograr eso? Chucho no tiene ninguna relación con ese gringo. Te equivocas, Consuelo. Hay muchas cosas que tú no sabes de tu marido, de Chucho. Hace unos años, Chucho mandó matar al papá del puligringo porque le estaba haciendo la vida de cuadritos en la frontera. El secuestro de la madre se veía como un complemento de ese trabajo. Dios mío, me casé con un miserable. Chucho es despiadado. No le corre sangre por las venas. ¡Ayuda! ¡Por favor, un médico! Vengo con alguien muy herido. Por favor, ayúdame. Rápido, rápido. ¿Qué le ocurre? Está gravemente herido. Ayúdame. Fabricio, ya estamos aquí. No, con cuidado, por favor. Cuidado, no lo pueden mover mucho. Cuidado. Cuidado. Despacio, despacio. ¡No me toques! Despacio. Me las dos terminaron fracturadas cosas que me quedaron sanos, Una más, una más, una más. Ya. ¡Mira! Ya. Vamos, con cuidado. ¡Mira! Ya, estoy aquí. Tranquila, tranquila. Señorita, yo soy oficial, él es mi hermano y resultó herido en un procedimiento oficial. Yo necesito que usted lo registre con un nombre falso. Nadie puede saber que él está aquí. ¿Está bien? Nina, tengo malas noticias. Fabricio está vivo. No sé cómo pudo sobrevivir a lo que le hicimos. Estoy en el hospital, la información que nos dieron es correcta. Fabricio hizo una llamada por teléfono. Aún no sé a quién, pero lo trajo una mujer policía. Como tú digas. De aquí no me muevo. Ese plan con la mamá del policía hay que abortarlo. Con Chucho convaleciente en una cama, ¿cómo lo puedes culpar? Yo me encargo de arreglar esa situación. No te preocupes. Aprovechemos este momento para desaparecer, Consuelo. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Vámonos a este lugar donde todo nos recuerda a Chucho, sus trampas, los muertos, las guerras. Vámonos. Comencemos
Comencemos de cero. Lo siento, Heriberto. No me puedo ir ahora que estoy más cerca que nunca de acabar con Chucho. Se lo debo a la memoria de mi hija Lorena y de nuestro hijo Abelardo. Me tengo que ir, Marcelo. Voy por el niño, está en una estación de policía. Ay, Rocío. Si vas por el chico y volvés a huir, te vas a convertir en una criminal con dobles cargos. No te olvides que firmaste un documento donde lo cedes los derechos, las responsabilidades a la madre biológica sobre ese chico. Este tiene razón. Ya no hay nada que puedas hacer. Libérame. Y yo voy a buscar al chico. Entre esos papeles que nos firmaste, hay unos papeles que me permiten ser el custodio legal de ese chico, sacarlo del país, hacerme responsable ante la policía. Así que desátenme de una buena vez por todas y terminamos con esto. Yo no me cruzo nunca más en su camino y ustedes no se meten nunca más en el mío. Pero mi niño es lo único que me queda. Yo no puedo perder a otro hijo. Sí, te entiendo, Jimena, pero pensá que lo mismo que te hizo esta basura a vos, le hicieron a Marta Mónica. Lo mismo le hicieron. Ella merece volver a reunirse con su propio hijo. Lo ayudaste con las pruebas de ADN. Le diste todas las herramientas para quitarme al niño. ¿Cómo se nota que no me has perdonado el pasado? Me volviste a fregar, Marcelo. Estoy atado de pies y manos en esta... Lo único que quiero es que desaparezcas de mi vida. Tic, tac. Marcelito, jaque mate. Esta partida la perdiste. No puedo creer que te hayas olvidado que me prometiste acabar con Chucho si te enterabas que él había matado a Abelardo. Pero claro, él no te importó, nunca lo viste como un hijo. Eso fue Chucho. Eso, desgraciado, mató a mi No hijo. podemos saber, Consuelo. Pudieron ser los narcos, estamos investigando. No hay nada que investigar. Este fue Chucho, mató a mi hijo. Si Chucho lo mató, yo me lo cobro vida por vida. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, no. ¡No! Consuelo, por favor. Consuelo. Mi hijo Abelardo siempre oraba en secreto. Tú fuiste la que nunca me dejó estar cerca de él. Supone que al lado de Chucho iba a tener un mejor futuro. Mira cómo terminó. Muerto con ese desgraciado. Lo que te prometí, lo voy a cumplir. Pruébalo, Heriberto. Este es el momento. Tenemos a Chucho justo donde lo necesitamos. Podemos conseguir y sacar a la luz todo lo que podamos para destruir su imagen y su carrera. Estando yo al frente de la gobernatura, voy a tener el control de todas las cosas. Y tú sigues siendo el comandante de la PGE. Está bien. Cuenta conmigo. Para bien o para mal, solo vives por y para Chucho. Eso no ha cambiado en todos estos años. Ya se fue Mario con su gorila bananero. Rocío. Mira, yo conozco a la Tuti y sé que si hablo con ella hay posibilidades de que pues, te deje ver a tu nieto de vez en cuando. ¿Y tú? ¿Vas a dejarme ver a mi hija también? ¿Es verdad eso que dijo Mario? ¿Vive en Nueva York? ¿Le cambiaste el nombre a Patricia por Andrea? Escúchame, entre menos sepas de tu hija, créeme, es mejor. ¿No te duele verme así, verdad? ¿No tienes remordimiento por lo que me hiciste? ¿No te conmueves? El amor por mi hija es mucho más grande y la quiero proteger de todo lo que tú representas. Estás cobrando con ella la traición que te hice. Eres la abuela del único heredero del cártel de Tijuana. Para esos narcos, tu nieto es como un príncipe. Y yo no voy a permitir que le acerques toda esa mierda a mi hija. Lo siento mucho. Sigues siendo el mismo hombre frío y sin alma que conocí. Por eso todos tus intentos de amar fracasan. Porque no eres capaz de ser feliz ni hacer feliz a nadie. Te vas a quedar solo, Marcelo. Porque nuestra hija no te va a perdonar lo que le hiciste.
Lo sé. Tengo que buscar un lugar en donde esconderme. Pues ya ni en el rancho de los Acero me siento segura. Mira, yo sé que los hombres de Chucho me van a venir a buscar. El clan de los Casares ya está debilitado con la muerte de Chucho y su sobrino. Y con el indio encerrado, el cártel de Tijuana y Chucho no tienen ningún nexo. Te digo la verdad, gringo. Ahora sí tengo miedo, pues. Tengo mucho miedo. Es que escúchame, doña Chabela tiene poder y es capaz de mandar matarme. Y el desgraciado de Larry está vivo, logró escapar. Sí, pero nada te va a pasar y nadie te va a tocar un pelo porque yo no lo voy a permitir. Yo te voy a proteger. Pues gracias. Pero de todas formas yo tengo que hablar con Salvador para que armemos un plan por si nos vienen a atacar al rancho. Sí, yo voy a conseguir más guaruras, más armas, voy a proteger los perímetros para que nadie se nos pueda meter ahí. Escúchame, no seas necia, déjame encargarme de esto, ¿sí? Yo hablo con Salvador y juntos decidimos cuál es el siguiente paso. ¿Te parece? Por lo pronto, aquí te vas a quedar, porque aquí nadie va a sospechar que estás y aquí vas a estar segura. No, espérate, me estás diciendo que me quede aquí. ¿Qué tiene? Tu casa. ¿Y? Mi casa es tu casa. Mi corazón es tuyo. Y mi vida, si la quieres, también es tuya. ¿Qué? ¿Estuvo muy cursi? Es lo que siento. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.